Padre, gracias te damos, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, por todas las cosas que tú haces. Porque en este día sabemos, Señor, que cada oración, cada petición ha llegado adelante de tu trono. Que cada una de ellas, Señor, ha sido recibida por ti. Porque tú eres un Dios, Señor, cuyo brazo no se ha cortado para alcanzar, Señor. Que ves, que escuchas. Y te alabamos por eso. Gracias por el acceso que tú nos das a ti a través de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque somos llamados. Tenemos el poder y la autoridad que tú nos has dado para ser llamados tus hijos. Y tú, como buen Padre, Señor, siempre estás al tanto. Nunca nos dejas, nunca nos desamparas. Por eso podemos decir, Señor, ¿a quién iremos sino a ti? ¿A quién iremos sino a ti? Gracias, Señor, por tu bondad. En el nombre de Jesús pedimos. Amén. Amén. Vamos a buscar en el libro de Hebreos, capítulo 12. No creo necesariamente que el mensaje es acerca de esto, pero quiero leer esto hoy. Aleluya. Y vamos a leer desde los versículos 18 al 24. Hebreos 12 del 18 al 24. Gloria a Dios. Yo quiero traer un testimonio después de leer esta porción, que quizás yo creo que lo compartí en una ocasión aquí, pero deseo que muchos no lo han escuchado, porque deseo en mi corazón engrandecer el nombre del Señor. ¿Ok? ¿Está escrito? Dice la palabra del Señor, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Ni aun una bestia, si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Okay? ¿Por qué? Pues siempre me ha impactado esta porción bíblica. De hecho, aun cuando yo era bien joven, porque joven estamos todavía, pero cuando éramos mucho más joven, recuerdo que la esposa del pastor de aquel tiempo que yo tenía, donde yo acepté al Señor, trajo un mensaje como esta porción que fue tan impactante. No recuerdo los detalles del mensaje, pero sé que fue tan impactante. Y lo que me llama la atención de esto es que muchas veces es tan importante nosotros considerar el privilegio de lo que Dios ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario, no solamente por la salvación, no solamente por el perdón de pecados, no solamente por la regeneración o la justificación o la redención, sino que muchas de las cosas que nosotros no vemos actualmente, y yo creo que el Señor quiere que aprendamos a mirar, a ver los beneficios adicionales que tenemos actualmente en nuestras manos por medio de la sangre de Cristo, por medio del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, que muchas veces se nos escapan de los ojos.
o se nos escapan de las manos. Cosas que podemos disfrutar que son tan maravillosas. Si simplemente nosotros podemos abrir los ojos y decirle al Señor, abre los ojos de nuestro entendimiento para nosotros ver más allá de lo que simplemente nos rodea. Y aquí hay una comparación donde el que escribió el libro de los Hebreos está tratando de establecer una diferencia que existía en la forma que Dios se revelaba al hombre en el Antiguo Testamento y en la forma en que Él quiere que el hombre lo vea en este momento durante el nuevo pacto. En este tiempo de la gracia maravillosa. En este tiempo en que nosotros podemos decir gracias al Señor por Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes han dicho gracias al Señor por Jesucristo en algún momento? No solamente porque Él los ha perdonado y los ha salvado. Simplemente que por Jesucristo no estamos viviendo las consecuencias de la ley. Porque en Jesucristo no tenemos que preocuparnos por lo que se nos ordenaba que era tan imposible de cumplir. Por Jesucristo no tenemos que tener al juicio que había sido establecido en el Antiguo Testamento para aquellos que simplemente, yo estaba leyendo la palabra del Señor, creo que eran 3 días atrás, donde hablaba acerca del hijo desobediente. Y no tan solamente desobediente, decía, la ley decía, decía, si tienes un hijo que es soberbio y difícil de manejar, dice, tráiganlo al frente, delante de todo el campamento y apedréenlo hasta que muera. Y cuando yo leo cosas así, yo digo, gracias Señor por Jesucristo. Gracias Señor por Jesucristo. Porque ustedes se imaginan que nosotros tuviéramos que estar viviendo en ese tiempo donde lo que se ordenaba era tan difícil. Tan es así que lo que dice aquí la palabra del Señor que acabo de leer dice, porque no podían soportar lo que se ordenaba. No podían soportar lo que se ordenaba. No solamente no podían soportar lo que se ordenaba, sino que tampoco podían soportar la gloria que estaba siendo manifestada cada vez que Dios le hablaba al pueblo para decirle lo que Él quería ordenarles. Gracias al Señor por Jesucristo. En aquel tiempo el pueblo de Israel le decía a Moisés, por favor, no más, no, que Dios te hable a ti y tú nos hablas a nosotros. Que lo que el Señor te quiera decir, que te lo diga a ti. Y después tú nos llamas y nos cuentas lo que el Señor le está diciendo. Simplemente porque en ese tiempo aún todavía la gracia no había sido manifestada de tal manera que el hombre pudiera entender cómo Dios quiere bregar con él. Cuánto Dios le ama. Cuán serio es tener un Dios todopoderoso. Cuán serio es entender que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Que Él no se inmuta, que Él no cambia. Pero cada vez que nosotros podemos ver la manera en que Él se manifestaba al pueblo en aquel antiguo pacto, en aquel antiguo tiempo, seguía siendo el mismo Dios. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios ha cambiado? No se asusten, esto no es un mensaje de regaño ni un mensaje fuerte, no, nada de eso. Al contrario, es un mensaje de amor. Dios no cambia. El que cambia es el hombre. Lo que cambiamos somos nosotros. En una ocasión yo recuerdo que, no sé si fue en el instituto bíblico, no sé si fue dando una clase o cogiendo una clase, se explicó la naturaleza de Dios de una manera tan bonita con relación al hombre, que eso siempre se me quedó a mí grabado. Y de hecho lo he utilizado en varias ocasiones. En la parte de que Dios no cambia y en la parte de que cambia es el hombre. Porque muchas veces como humanos que nosotros somos tenemos la tendencia
de siempre hablar con Dios o exigirle a Dios o aún orarle a Dios con una actitud de, en inglés se llama entitlement, como que esto es lo que yo estoy supuesta a recibir porque yo le sirvo a Dios. Yo le voy a pedir a Dios porque yo me merezco. O yo le voy a pedir a Dios porque Él prometió, solo tiene que cumplir. Y yo le voy a dar un reto en esta mañana. Yo siempre les digo a mis estudiantes, ustedes saben que hay miles de promesas en la palabra del Señor. Preciosas promesas. Pero también cada una de esas promesas, aquellos que han sido mis estudiantes, cada una de esas promesas tiene ¿qué? ¿Una qué? Una condición. Cada una de las promesas del Señor tiene una condición. Aún las que más nosotros declaramos, aún las que más nosotros recitamos, aún las que más nosotros hablamos, ¿ok? Tan simple como eso. Les voy a dar un ejemplo. Salmo 23, que dice el primer versículo. Ya sé. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Cuál es la promesa en ese versículo? Nada me faltará. ¿Cuál es la condición? Que Él sea nuestro pastor. Exacto. Tan simple como esto. Porque podemos venir a la presencia del Señor y decirle al Señor, tú dices en tu palabra que no hay justo desamparado, ni simiente que mendigue pan. Y tú dices que nada me faltará. Y a veces me imagino que el Señor dice, ¿ya le estás hablando a tu pastor? ¿Soy yo tu pastor? ¿Entienden el punto? O sea, que muchas veces en nuestras vidas, cuando nosotros venimos a la presencia del Señor, debemos venir con una gratitud, con un agradecimiento, con humildad de corazón, con sencillez de nuestro espíritu, reconociendo que Él es Dios. Y aunque yo soy su hija, aunque yo he sido lavado con la sangre de Cristo, aunque Él ha impartido en mi vida la autoridad y el poder para poderlo representar aquí en la tierra, yo sigo siendo hombre. Y Él se merece toda la gloria. Y Él se merece toda la honra. Y nunca podemos decir que nada, no importa lo que sea, nada de lo que Él hace por nosotros o a través de nosotros es porque no los merezcamos. Nada. Todo es porque su gracia, su gracia, su amor. Todo. Y gracias al Señor por Jesucristo. Porque todavía no podemos salir con la de nosotros. Y venir a la presencia del Señor y decir perdóname. Y arrepentirnos. Y Él siempre extiende su misericordia. Pero la manera en que Dios hablaba a su pueblo, la manera en que Dios se manifestaba a su pueblo en el antiguo pacto, la manera en que Dios quería mostrar su gloria, la manera que Dios quería que el pueblo reconociera quién era Él. Gracias, mi amor, gracias muchísimas. Te bendiga. Era tan diferente. Pero porque fuera diferente, no quiere decir que era en una menor forma. No quiere decir que era un poquito menos valioso. No, yo daría cualquier cosa por ver el monte de Sión lleno de fuego y los truenos. Y el Señor hablando a través de todo eso. Yo, a lo mejor me caía me moría del susto de un ataque al corazón. Después a veces yo digo, Señor, tú no me das visiones, pero yo creo que es porque tú sabes que yo no me va a dar algo de la emoción. Qué bueno que yo creo en ti, aunque no tengo visiones. Qué bueno que yo creo en ti, aunque no te he visto en persona. Aleluya, pero lo he visto en el Espíritu. Y creo, esa es la bendición, que podemos creer sin haber visto.
como dice la palabra del Señor. Ahora, después que nosotros leemos todo esto, si vemos cómo el Señor es con su pueblo, cómo el Señor era con su pueblo, cómo Él se manifestaba a través de Moisés, cómo Él tenía esta relación tan hermosa con Moisés, cómo Él trabajaba con ese pueblo en diferentes formas o propósitos para llevarlos a lo que Él había prometido. Todo esto nos impacta, todo esto nos dice, wow, ok. Todo eso nos hace decir, Dios mío, pero qué grande tú eres. Él sigue siendo igualmente de grande. Y aunque ustedes no lo crean, la manera que Él, en su amor y en su bondad, se manifestó, y yo voy a atreverme a decir en este momento, con una gloria aún mayor. Con una gloria aún mayor. No hemos visto el monte de Sión encendido en fuego. No hemos escuchado los truenos de la voz de Dios. No hemos temblado quizás en un momento dado por ver algo tan sobrenatural. Pero ¿sabes qué? Sí debiéramos temblar por la manera en que Él se manifestó a nuestras vidas. Porque lo que Él hizo para mí es una manifestación de gloria aún mayor hace 2000 años atrás. Cuando de su propio nacer, naturaleza, ser, de su propia vida divina, Él sufrió como padre, el ver a su propio hijo sacrificado en la cruz del Calvario por simplemente amor por usted y por mí. No sé si cada vez que nosotros miramos a la cruz vemos esa gloria. No sé si cada vez que nosotros miramos a la cruz sentimos ese deseo de humillar nuestros corazones porque el Señor, eso fue por mí. Y no solamente fue por mí porque me ama, sino que fue por mí porque tú sabes que yo no lo podía hacer. Porque tú sabes que mi destino iba a ser completa perdición eterna. Porque tú sabes que yo no podía cumplir los mandatos que tú tenías. Porque tú sabías que aun cuando yo ofrecía los sacrificios de los animales, el derramamiento de sangre, e iba al tabernáculo y hacían todos estos rituales, cuando yo salía de este lugar seguía siendo la misma persona. No había habido una transformación en mi interior. No había habido un cambio en mi vida. Todo lo tenía que hacer con mi propia fuerza. Todo lo tenía que hacer por mi propio mérito para poder lograr que aunque fuera el sacerdote tuviera el derecho o la bendición de bendecirme y salir perdonado, pero no transformado. ¿Ustedes sabían eso? Ustedes sabían que en el Antiguo Testamento, cuando las personas pecaban o le faltaban al Señor, venían ante la presencia de Dios y era ley, era la ley. Tenían que derramar todo, hacer todos estos sacrificios, derramar la sangre. Gracias a Dios porque no estuviéramos comiendo ni gallina, ni pollo, ni caldero, ni nada, ni vaquita, ni bistec, porque no hubiera ninguno en este mundo ahora mismo. Nada de eso. Pero ¿sabes cuál es la diferencia de ese antiguo pacto al de ahora? Que en aquel tiempo simplemente por el sacrificio que se hacía en el arca del pacto, ¿ok? El Señor miraba el sacrificio de los animales, recibía la ofrenda de la persona que venía. La persona era justificada por eso y se iba. Pero en esa sangre no existía el poder transformador, el poder que cambiaba de adentro para afuera. En otras palabras, eran perdonados pero no liberados. Perdonados pero no transformados. Cuando la palabra del Señor nos habla de dónde estamos ahora, ya no tenemos que hacer esas cosas. Eso era viejo pacto. Ya no tenemos que enfrentarnos a todo ese drama espectacular, porque era espectacular, me lo imagino. Dice, ¿cómo nosotros nos encontramos ahora con Él? ¿Cómo nosotros nos enfrentamos ahora?
¿Cuál es la magnitud de nuestro entendimiento? ¿Cuál es la profundidad, la altura, la anchura que nosotros podemos entender que ocurre en nuestro interior cuando nosotros venimos a la presencia del Señor? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestro sentir cada vez que nosotros entramos por esta puerta y venimos a la casa del Señor y digo, yo voy a alabar a Dios? O simplemente podemos decir, yo tengo que ir a la iglesia hoy. O simplemente podemos decir, si no me ven en la iglesia hoy, mañana me van a preguntar que qué me pasó. Entonces déjame ir a hacer acto de presencia. Se da. Esto no estoy jugando a nadie, pero esas cosas se dan. Yo llegué a hacerlo también cuando era bien religiosa. ¿A quién o de qué manera nos estamos presentando nosotros en comparación con lo que habla la palabra del Señor del Antiguo Pacto? Tú no tienes que acercarte a este tipo de monte en aquel tiempo, no. Pero dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ahora, por supuesto, usted me va a decir, no, espérate, yo voy al iPhone, yo no voy al Monte Sión, aunque hay unas cuantas iglesias que se llaman Monte Sión, ¿verdad? Pero cuando yo voy a la iglesia del iPhone, yo no estoy viendo ningún monte. Yo no estoy viendo nada de estas cosas. Yo cuando voy allí no veo a la Jerusalén. Yo cuando estoy allá, yo no estoy viendo la compañía de ángeles. Pero está diciendo él aquí que ahora, en este tiempo, por medio del nuevo pacto, cuando nosotros nos acercamos a Dios, ¿ok? Él está haciendo una comparación espiritual para que nosotros en una forma natural podamos entender lo que significa el acercarse a Dios comparativamente con la experiencia del pueblo de Israel. Sí, cuando nosotros venimos a la presencia del Señor, estamos presentándonos delante de la Sión espiritual, delante del lugar donde hubieron milagros, donde hubieron maravillas, donde el Señor se manifestó con voz de fuego, de trompeta, de truenos. No podemos eliminar eso porque está diciendo aquí que ahora tú te has acercado. No está diciendo que te vas a acercar. No está hablando de cuando partamos de esta tierra. No está hablando de cuando ya nosotros no existamos más aquí en este lugar. Está diciendo ahora tú te has acercado al monte de Sión donde Dios habló, donde Dios estuvo. ¿Sabe que nosotros cada rato decimos en el Salmo, creo que es el 121 o el 21, alzaré mis ojos a los montes? 121. Y nosotros lo decimos como si estuviera pasando, ¿no? Alzaré mis ojos a los montes. Y cuando decimos alzaré mis ojos a los montes, lo hacemos, alzaré mis ojos a los montes. ¿Dónde están los montes? ¿Qué usted siente cuando usted dice alzaré mis ojos a los montes? Seguridad. ¿Qué más? ¿Qué usted siente? ¿Qué está haciendo en ese momento cuando dice alzaré mis ojos? ¿Qué usted está viendo? Usted visualiza los montes, aunque no los tenga ahí, los visualiza. Y cuando usted visualiza los montes, ¿cómo se siente? Segura,
segura, segura. ¿Ok? ¿De dónde vendrá mi socorro? Esa es la manera que Dios quiere que nos acerquemos a Él. Porque Él sigue siendo el mismo Dios que se manifestó en el monte Sión con Moisés en el pueblo de Israel. Que cuando nosotros llegamos en este lugar, estoy delante de la presencia de aquel Dios y estoy mirando al monte donde Dios se manifestó. Y en este lugar, aquí está el Señor con todo poder y gloria. Porque ahí es que tú te has acercado por medio de la sangre de Cristo. Y lo lindo del caso es que no tiene que ser con temblor o temor. Lo lindo del caso es que no tenemos que tapar nuestros oídos. Lo lindo del caso es que no tenemos que tener ningún terror. Gracias, Padre, por Jesucristo. Gracias, Padre, por Jesucristo. Qué lindo es venir a la casa del Señor y saber dónde estamos. Dice, porque te has acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Muchas veces cuando nosotros hablamos de la presencia del Señor, no sabemos explicar qué tú sientes. No sabemos explicar qué está pasando. No sabemos explicar, tengo algo aquí, o tengo algo aquí, o que no puedo abrir los ojos, o tengo deseos de decir aleluya, o tengo deseos de simplemente caminar y levantar las manos. ¿Por qué? Porque te has acercado a la ciudad celestial. Porque la manifestación de la gloria de Dios, de la Jerusalén celestial, donde está Padre, Hijo y Espíritu Santo, se pasea en este lugar y tú estás siendo partícipe de esa bendición. De la manera que tú visualizas los montes, alzaré mis ojos a los montes. Visualízate caminando por la ciudad del Espíritu. Porque dice que tú te has acercado. No dice que te vas a acercar. Que tú te has acercado a la ciudad del Dios vivo, a la nueva Jerusalén celestial. Yo no sé si estoy hablando un poquito más allá de lo que nuestra mente o de lo que su mente pueda entender, pero estoy hablando profética y espiritualmente. Para nosotros poder experimentar estas cosas, tenemos que cuando ya sea en tu casa, ya sea cuando venimos a la casa del Señor, tenemos que eliminar distracciones. Tenemos que sacar nuestra mirada un poquito de lo que está aquí al frente de nosotros. Tenemos que conectar el Espíritu que el Señor nos ha dado, el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios. Y poder ver la gloria de Dios de manera que quizás nunca antes lo hemos visto, o si lo hemos visto queremos verlo todos los días. Que cuando nosotros estamos en la presencia del Señor, no es simplemente un cuento de hadas, no es simplemente un acto religioso, no es simplemente una acción ritual, donde estoy aquí porque tengo que orar y si no oro una hora no me vas a bendecir. O si no vengo adelante de 15 minutos, olvídate qué mala cristiana soy. No es así. Es necesario que cuando nosotros, el Señor diga, acércate a mí. En aquel tiempo cuando Moisés le decía al pueblo, mañana prepárense por 7 días, ayunen, oren, límpiense, lávense, porque 7 días se van a encontrar con Jehová Dios de los ejércitos en el monte. El pueblo temblaba de miedo, de terror. Sin embargo, ahora el acceso es directo. Escúchame. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ustedes conocen la historia, Easter, resurrección, sacrificio en la cruz del Calvario, crucificación. Ustedes saben que cuando Él expiró, se rompió el velo. Eso no es nuevo para nosotros. Pero podemos entender con nuestro espíritu el significado de que en el tiempo de antes se necesitaba un sacerdote y que ahora por medio de la sangre de Cristo tú eres el sacerdote.
Tú eres el sacerdote. Tú eres el que tiene acceso completo a la misma presencia de Dios. No manifestada en un monte físico, pero manifestada en una gloria que no es muy diferente a la que Él manifestaba antes. Qué bonito es poder venir y decir: Señor, estamos aquí. ¿Y sabes qué? Me voy a gozar contigo. Hazlo. Hazte cada instante en tu presencia con el Señor que sea un encuentro personal. Haz que cada momento, así sea manejando, así sea en el trabajo, así sea a la hora de almuerzo, mucho más cuando venimos aquí, que en este día, cada día digamos: Señor, yo no salgo de aquí como entré porque tengo hambre. Y si usted es puertorriqueño, puede decir: estoy enmayado. ¿Ok? O esmayada. Esmayada, no esmayada, esmayada. Eso sería muy fino, esmayada. Y no quiero salir de aquí como yo llegué. Hoy quiero presentarme delante del monte de Sión. Hoy quiero caminar por la ciudad divina. Hoy quiero ver, Señor, dónde tú estás. Quiero caminar contigo cogido de la mano. Haz que cada día en tu relación con Dios se convierta en un encuentro personal. ¿Sabe por qué le digo? Porque Él lo quiere hacer. Él lo quiere hacer. Él está deseándolo. El Señor está deseando en todo su espíritu y en su corazón de revelar su persona, su presencia, su gloria a su vida. Y nadie puede decir aquí: oh, yo no me lo merezco. ¿Cómo que esto costó la sangre de Cristo? Esto costó que Cristo fuera a la cruz del Calvario. Yo le decía en una ocasión en un lugar, no recuerdo a quién, yo le decía: ¿sabes que esta sonrisa que tú tienes? Que esa sonrisa que tú tienes, que Dios te ha dado, costó la vida de nuestro Señor Jesucristo. Costó su sangre. ¿Cuánto más no cree usted que Él desea con todo su corazón establecer un encuentro, una experiencia nueva cada día en su espíritu, en su vida, en su alma, en su persona? Que usted pueda caminar diciendo: de verdad que yo sé que tú estás conmigo. De verdad que yo sé que estoy caminando en la ciudad celestial. De verdad, Señor, porque, ay, pero qué rico se siente. Eso es todo. Y Él está ahí con una sonrisa de aquí a aquí. Él no está buscando su perfección. Él no está buscando su perfección. No, espérese. Voy a decir esto para que no me malinterpreta. ¿Ok? Porque la perfección y la santidad y el crecimiento de purificación en su vida va ocurriendo mientras usted va caminando en esa gloria. Eso es lo que yo le decía anoche. Esa es la diferencia entre el Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo es la persona que lo ayuda, que lo consuela, que le enseña, que lo guía, que lo dirige, que lo lleva de aquí, que lo lleva de allá, que le habla, que le dice. ¿Ok? Fuego es la acción sobrenatural del poder de Dios, que a medida que nosotros nos acercamos a Él, Él va quemando lo que no es de Él. Él va purificando en nuestra vida lo que no es de Él. Lo que no podemos es decir: oh, me voy a santificar para entonces poder experimentar. No es esa la voluntad de Dios. Desde el momento que tú aceptaste a Cristo como tu Salvador, fue una experiencia sobrenatural, y el Señor no quiere que eso se apague. El Señor no quiere que se acabe. El Señor no quiere que disminuya. Al contrario, Él quiere que cada experiencia sobrenatural en tu vida desde el día de tu salvación sea de gloria en gloria, de poder en poder, de gracia en gracia, de gloria en gloria. No importa la circunstancia de lo que estemos pasando, aún en los momentos difíciles,
difíciles, aún en el camino del desierto. Él quiere que aún en el valle de sombra de muerte, la gloria sea para Él cuando tú sientes la mano de Él, que te va llevando de un lado hacia el otro con su presencia, y que en medio de las lágrimas y un taco en la garganta, tú digas: te amo, Señor. Eso es lo que Él quiere hacer. Pero tenemos que buscar esas experiencias aún antes de que nos encontremos en esas situaciones. Porque el mal del ser humano es que cuando estamos mal salimos corriendo aquí. Pero cuando estamos bien, estamos en profunda comodidad. Y no nos acordamos de esos momentos. No nos acordamos de lo que Él hizo en esos instantes. Eso no es una relación íntima con nadie, ni con Dios ni con ningún ser humano. Si nosotros estamos hablando de una manera natural en esta tierra, mientras más cerca usted está de la persona que ama, más quiere estar cerca de esa persona. Mientras más se dicen cosas lindas el uno al otro, más quieren seguir diciéndose cosas lindas el uno al otro. Y a veces hacemos la vida cristiana una complicación. Y el enemigo toma ventaja, déjame decirle. Tú no te lo mereces, tú no eres digno, tú no oraste suficiente. Yo recuerdo cuando yo era jovencita, unos cuantos años atrás. Tenía como 13, 14 años. Yo vivía en una religión tan estricta. Ustedes saben, ¿verdad? Aquellos que salieron ¿de la qué? De esta religión rajatabla. Rajaba la tabla y el hierro y el cobre y todo. Okay. Pero en parte, fíjate, a veces, o sea, todos los extremos son malos. Dios es un Dios de balance. Todos los extremos son malos. Ok, todos. Dios no es un Dios extremista. Y en un momento dado yo le voy a explicar lo que soy. Pero todos los extremos son malos. Dios es un Dios de balance. Y precisamente una de las cosas que me gusta de nuestro concilio y de nuestra iglesia es que es una iglesia de balance. Donde no está el liberalismo ocasionado por la carne para pecar y pensar que ya Dios me perdonó, que no importa cómo yo viva, que no importa lo que yo haga, me voy para el cielo. No te vistas que no vas. ¿Okay? Y el extremo el extremo es atadura, es esclavitud. El extremo religioso es esclavitud. Y yo vivía en esa esclavitud. Me ayudó mucho cuando yo fui libre de eso, pues porque he mantenido el mismo temor y reverencia y respeto a Dios. Cuando uno está en liberal, no respeta a Dios, no reverencia a Dios, no honra a Dios. ¿Okay? Cuando uno está en otro extremo, entonces es personal, porque todo es el yo. Yo tengo que hacer para poder merecer. Eso tampoco honra a Dios. ¿Okay? Pero de todas maneras, el balance es bueno. Y cuando nosotros caminamos en este balance, pues nos ayuda a conocer mejor a Dios, a reconocer el amor. Todo es por amor, no porque nosotros no merezcamos nada. Pero entendiendo ese balance, tenemos que entender que nosotros seguimos siendo quienes somos y Dios es quien Dios es. Y la cosa más linda de esto es que aún cuando nosotros sabemos y entendemos que tenemos fallas, que tenemos tentaciones, que tenemos momentos difíciles, que de vez en cuando nos desanimamos, que de vez en cuando no entendemos y vamos y le hacemos preguntas a Dios. Una de las cosas que yo aprendí, y se lo comparto, maybe usted lo quisiera practicar a ver cómo le resulta. ¿Okay? Y lo aprendí hace muchos años cuando mi hijo murió en mi vientre. Que ya pasó el tiempo, eso no puedo traer el testimonio, pero en otro tiempo lo traigo. Cuando mi hijo murió en mi vientre y estuvo muerto por 4 horas y el Señor lo resucitó, y la historia es larga. Después que él nació,
porque el Señor lo resucitó después de 4 horas muerto en mi vientre. Después que él nació, pues tuvo muchas complicaciones. Y hacía varios años antes de esta experiencia, yo había perdido a mi hermana, a Nané. Era la que iba después de mí, 1 año más joven que yo, de una enfermedad. Lo cual fue muy duro para mí. Y yo no podía entender, yo lo he dicho en otras ocasiones, qué era fe, porque yo tenía fe de que Dios la iba a sanar. Pero no quiero traerle esto porque a menos que no haya una explicación bíblica que le pueda fortalecer a usted para entender que sí es la voluntad de Dios sanar, que por eso murió Cristo, sí es la voluntad de Dios sanar. Siempre es la voluntad de Dios sanar. ¿Ok? No todo el tiempo que la gente no se sana no es porque realmente esa sea la voluntad de Dios. Pero vuelvo y le digo, pero siempre es la voluntad porque para eso Él murió. Y siempre decimos que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿verdad? Y siempre decimos el versículo bíblico, por su llaga yo fui sanado, ¿verdad? Y siempre decimos el versículo, porque yo soy Jehová, tú. Ok, vamos a dejarlo ahí, ese es otro tema. Pero en ese momento yo no entendía por qué ella murió, por qué el Señor se la llevó. Cuando yo estoy ahora, y yo peleé con el Señor y me enojé con el Señor y pataleé con el Señor y le pregunté, ahora dime qué es fe, porque yo creía que yo tenía fe. Yo le decía al Señor, tú dices en tu palabra que ninguno de aquellos que esperan en ti serán avergonzados. Y yo decía, Señor, hay miles de gente esperando en ti. Y yo sé que tú no lo vas a avergonzar a ninguno. Pero no vamos a hablar ahora de la soberanía de Dios. No vamos a hablar ahora de la imagen perfecta que Dios tiene, porque Dios está, usted ve hoy, pero ya este hoy de Dios, Él lo ve desde antes de usted nacer. Y Él ve los 20 años después, antes de usted nacer. Él ve toda la figura completa en su divinidad y en su soberanía. Todo lo que pasa hoy no es algo en vano en su vida para las promesas que Dios tiene para ti. Nada. No hay un segundo de alguna experiencia que usted ha tenido en su vida que Dios pueda decir, ay, eso a mí no me sirve. O que usted misma pueda decir, y esto fue una pérdida de tiempo. No, para Dios no hay nada que es una pérdida de tiempo. Ni un minuto. Como decíamos, ¿verdad? Muchas veces pasamos por cosas que Él no interviene, que Él no las detiene, que Él no las para. No quiere decir que lo está haciendo, pero tampoco lo interviene. Porque nosotros somos seres humanos que tenemos nuestra propia voluntad. Pero aún Él dice, porque todas las cosas obran para bien a aquellos que aman al Señor, conforme al propósito al cual Dios los ha llamado. ¿Cuántos de ustedes aquí saben que tienen un propósito en su vida de parte de Dios? Yo quiero ver las manos, porque si usted no tiene ningún propósito, hay que orar por usted. Si usted está aquí es porque no ha terminado con usted. No ha terminado. Si usted está aquí es porque no ha terminado. Usted no es un cristiano del montón. Usted está sentado aquí en la casa del Señor, deseando saber qué Dios quiere hacer por usted y con usted. Y bendecir su vida. ¿Okay? No todo el mundo tiene el mismo propósito. Pero usted nació para un propósito específico que ya Él tenía preparado. Y cuando Él dijo, tú sabes, aquí yo voy a hacer que crear a Laurita, el angelito del cielo va para la tierra. Porque este propósito que yo hice tiene el nombre de Laurita. Él tiene un propósito. De todas maneras, yo quiero decirles que en ese tiempo, cuando mi hijo estaba, que nació, que tuvo complicaciones, yo aprendí, trate de ver si esto le funciona a usted, a no preguntarle al Señor. Y no es porque al Señor le molesta, ¿sabe? Al Señor no le molesta. Al Señor no le molesta que usted se queje. Al Señor no le molesta que usted vaya y le diga y lo bombardee con todas las preguntas que quiera. A Él no le molesta. Recuerde que todo siempre tiene que ver con la actitud de nuestro corazón y nuestra relación con Él. Pero yo aprendí a no preguntarle al Señor por qué.
¿pero por qué? Pero si tú me dijiste, ¿pero por qué? En una ocasión había un pastor de esta iglesia que ya no está aquí y me lo encontré en un restaurante y él me dijo, Patricia, Dios te bendiga, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Yo aquí bien, pero en ese momento había tenido un día bien malo con uno de mis preferidos adorados tormentos. Un día bien malo. Y yo le digo, ay, mire pastor, porque yo no sé por qué esto pasó. Mire lo que pasó, por qué esto pasó. Y el pastor me dice, ¿y por qué no? ¿Y por qué no te pudo haber pasado eso? ¿Por qué no? Pero tú te preguntas que por qué eso te pasó y el Señor te está diciendo, ¿y por qué no? Porque si esto te pasó es porque Él tiene un propósito, ¿no? ¿Por qué no? Son muchas veces, como la hermana estaba diciendo y mi hermana me estaba diciendo cuando veníamos de camino, una palabra muy sabia y muy espiritual y de mucha revelación, donde estábamos hablando de la actitud del corazón en medio de los momentos difíciles y de las pruebas. Cuando nosotros verdaderamente entendemos que en Dios no hay coincidencias, que todos son ¿qué? Diosidencias. ¿Ok? Que todo lo que nos ocurre a nosotros, aunque sea difícil, porque todas las cosas obran ¿para qué? ¿Y eso es mentira? No. ¿Qué nosotros podemos hacer para comprender es? Y ella misma me dijo, lo que nosotros tenemos que hacer es decirle, ¿qué tú me quieres enseñar con esto? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tú quieres cambiar de mí? ¿Qué tú quieres hacer de mi vida? ¿Qué tú quieres hacer? Cuando nosotros nos presentamos delante del Señor y comenzamos a tener esas experiencias de acercarnos al monte de Sión y a caminar por la ciudad, la Jerusalén celestial ahora, no cuando salgamos de esta tierra, porque está disponible para nosotros, dice Jerusalén celestial a la compañía de muchos millares de ángeles. Y no voy a entrar en ese tema, en algún momento si me dan la oportunidad otra vez de predicar, voy a entrar en el tema de cómo nosotros tenemos a los ángeles en pura vagancia y pereza. Pura vagancia y pereza. La compañía de ángeles es una bendición provista por Dios para cada uno de nosotros. La compañía de ángeles son ejércitos que están ahí preparados para ayudarnos a nosotros a ejercer victoria en los momentos de nuestra vida. Usted no va a decir, mira ángeles, mira Miguel, Gabriel, ahora mismo. No, eso no es. Pero usted le va a decir al Señor, Señor, activa tu ejército angelical. Actívalo, porque ahora yo no puedo. Actívalo para que pelee con esas malicias y demonios que se están moviendo en los aires ahora mismo. Activa tu ejército poderoso. Active, utilice, porque la palabra del Señor dice que ellos son servidores creados por Dios para asistirnos a nosotros. Pero todas estas cosas, cuando usted empieza a caminar en esa ciudad y enfrentarse al monte Sión y a tener esos encuentros poderosos de la gloria de Dios, todas estas cosas cada día el Señor va alimentando, enseñándole, haciéndole ver cosas que de otra manera usted no las podría ver. Y termino con esto. Nos hemos acercado, usted no lo va a entender, pero dice, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Para no explicar mucho, es un ejército de cristianos. Es un ejército de gente salva. Es un ejército de personas que han sido lavados con la sangre de Cristo. No usted sola, no soy yo sola. Hay un ejército de vidas que están intercediendo, orando, clamando. Mi espíritu está unido con el espíritu de mi hermana, con el espíritu de Dios, con el espíritu de mi hermana, unido al espíritu de Dios. Nosotros somos un cuerpo, nosotros somos un ejército, nosotros somos el cuerpo de Jesucristo, que nos tenemos que levantar los unos a los otros, no arrastrarnos. Cuando estamos unidos en completa conjunción, coyunturas con el cuerpo de Cristo, todos caminamos unidos.
Usted no está solo. Eso lo dice el mismo Pablo cuando hablaba en las epístolas, que decía, porque muchos de nuestros hermanos han sufrido todo esto. No son ustedes solamente. No somos nosotros los únicos. Cuando nosotros estamos enfrentándonos a la gloria de Dios, hay un montón, miles y millares de otros cristianos que también, unidos con nosotros, están teniendo este encuentro maravilloso, sobrenatural, que está intercediendo por el mundo entero, que está intercediendo, por la iglesia, por el gobierno. Ojalá que muchos de ellos verdaderamente entendamos que nosotros somos la institución divina aquí en la tierra que puede realmente cambiar las cosas. Créalo. Mire, realmente, cuando la hermana María ora, o a veces yo entro a los chats de oración por la mañana, yo digo, verdaderamente, Señor, que tu reino se sacude cuando tu pueblo intercede. ¿Ustedes sabían que las naciones pueden cambiar? ¿Ustedes sabían que el gobierno puede cambiar? ¿Ustedes sabían que todas estas cosas, que nosotros no tenemos que estar aquí sentados esperando que las profecías se cumplan, porque las profecías dijeron que? ¿Ustedes saben que circunstancias en el gobierno, en la familia, en el país, en la ciudad, en el hogar, en la iglesia, puede cambiar por el clamor y la intercesión de un pueblo que ora? De verdad, es la única institución. El gobierno no lo puede hacer, el presidente no lo puede hacer, el gobernador no lo puede hacer, las escuelas no lo pueden hacer, los hospitales no lo pueden hacer. Si queremos que el mundo cambie, eso tiene que ser acción del cuerpo de Jesucristo en la tierra, bajo el poder de la gloria y el poder de Dios y el Espíritu Santo. Yo sé que hay cosas que tienen que pasar. Yo sé que hay cosas que tienen que cumplirse. Pero cuando hay intercesión, es más fácil enfrentar. Y de hecho prepara ese pueblo, ¿sabe? Y para terminar dice, ¿y a quién nos hemos acercado después de todo esto? A Jesús, el mediador. En todo eso, ahí está Él. En todo ese momento, ahí está Él. En ese monte, ahí está Él. En esa ciudad, ahí está Él. Con los ángeles, ahí está Él. Con los espíritus de los salvos que fueron lavados en la sangre de Cristo, ahí está Él. A Jesús, el mediador ¿de qué? Del nuevo pacto. Nada que temer, nada que preocuparnos, nada que asustarnos, nada que estar pensando que todo es negativo en nuestra vida. Esta manifestación es simplemente manifestación de puro amor, de pura gracia, de pura misericordia. Dice al mediador del nuevo pacto. ¿Y a qué? A la sangre rociada, que habla mucho mejor que la de Abel. A la sangre de Jesucristo. Ese es otro tema. El poder de la sangre de Cristo. A veces creemos que cuando Cristo murió y fue enterrado y se llevaron la cruz y resucitó, ahí ya no hay más fluir de sangre. Pues déjenme decirle, está vivita, calientita, sigue corriendo, sigue lavando, sigue limpiando. Pero ¿sabe qué es lo más poderoso? Que sigue libertando, transformando lo que no podía hacer la sangre de los animales. Sigue limpiando y transformando. Yo vengo a este lugar y yo digo, Señor, estoy atada, yo tengo adicción y yo tengo esto y tengo pensamientos así y tengo situaciones así y tengo tentaciones así. Y cuando venimos a ese monte, cuando caminamos por esta ciudad, cuando nos encontramos con Él y con corazón contrito y humillado, deseamos realmente ser gente diferente y decimos, yo no quiero esto más en mi vida, de verdad que no lo quiero y yo no lo puedo sacar, yo no lo puedo cambiar, pero para eso tú me diste el Espíritu Santo. Sácalo tú, porque sin tu ayuda no puedo. Y en el instante, hermano, con un corazón sincero, el Señor obra, y la Patricia que estaba aquí primero no es la misma que llegó. Porque la sangre de Cristo sigue fluyendo. Porque cuando venimos a la casa del Señor, todas esas son las cosas
que Él quiere hacer. Cuando tú te encuentras en una esquinita en tu casa, esas son las cosas que Él quiere hacer. No tiene que ser toda una manifestación grandísima. No importa dónde sea, no importa cómo sea. Nosotros tenemos puro acceso, no a un monte que tiembla y que hace mucho ruido, pero a un monte espiritual, a una ciudad donde Él camina, que se manifiesta en nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Servirle al Señor. Nosotros decimos, no, yo no soy de esta tierra, yo pertenezco al cielo. ¿Estás caminando en el cielo? No, porque mi ciudadanía está allá arriba. ¿Está caminando de acuerdo al rey de ese reino? Sí, yo sé. Dios les bendiga. Ya terminé. ¿Entienden el punto? Si usted no es ciudadano aquí, estamos extranjeros, ¿verdad? Vamos a sacar los ojos de aquí y vamos a ponerlos donde Él nos tiene. Ahí es que nosotros estamos cuando nos encontramos con Él. Un encuentro todos los días con Jesucristo. Vamos a estar puestos en pie. Dios les bendiga. Aleluya. Gracias, hermana, por tan preciosa palabra, ¿verdad? Vino a complementar todo lo que hemos orado, todo lo que hemos hablado aquí. Y así que ahora nos despedimos con la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Pastor, si hay algún anuncio.